Mis amados, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes nuevamente para compartir la palabra del Señor. Sigo compartiéndola en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, de antemano saludándolos y dándole la gloria a Dios por todos ustedes y rogando que esta palabra llegue a usted y a toda su familia. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Padre, que esta palabra edifique, consuele o exhorte, y asimismo tu palabra siga llegando a cada una de estas vidas, haciendo tu perfecta voluntad en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La gracia de Dios, en este caso la gracia de Dios en Esteban. Quisiera que ahí donde está la gracia de Dios, como título coloque su nombre. La gracia de Dios en Iván Ramiro, la gracia de Dios en usted Julián, la gracia de Dios en usted Pedro, María, como usted se llame. Si la gracia de Dios está en usted, usted cumple un papel importante en la obra del Señor, en el mandato del Señor. Imagínese rápidamente, tú estás lleno de la gracia de Dios y tú eres el que entras a una habitación y esa habitación está totalmente oscura. Y allí hay gente, dentro de ese lugar hay gente. ¿Qué pasa cuando tú prendes esa luz? Cuando tú prendes el foco, los que están allí a oscuras totalmente de una se van a enojar, de una quieren apagarte y apagarte y apagarte. ¿Por qué? Porque les fastidia esa luz, les incomoda esa luz. Pero jamás, si tienes la llama del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, la luz de Dios, jamás te van a apagar. Eso pasó con Esteban. Con Esteban, cuando empezó a brillar en aquel lugar, al lado de los estudiosos, al lado de aquellos hombres, como dice el listado aquí, hombres de Asia, de Cilicia, de Alejandría, de Cirene, los libertos, eran muchos los judíos que habían en aquel lugar y empezaron a disputar con Esteban, pero ninguno de ellos podía brillar como estaba brillando Esteban. ¿Por qué? Porque la luz de Esteban estaba sacando de la oscuridad a todos aquellos hombres que estaban alrededor. ¿Qué pasó? Que no quisieron brillar como Esteban, sino que trataron de apagar la luz de Esteban y no pudieron y ni podrán. ¿Por qué? Porque la luz de Esteban sigue brillando hasta el día de hoy. La gracia de Dios se debe manifestar en la vida de cada uno de nosotros como testigos de Cristo en el poder y la gracia de Dios a favor de nosotros y a favor de la iglesia. La vida de Esteban no fue fácil. Si usted lo ve, la vida y su ministerio no fue fácil. En este corto relato no fue fácil, pero la vida de él, de entrada, nos está diciendo a nosotros que estaba llena del Espíritu Santo. Por eso lo escogieron. En la prédica anterior le decía a ustedes que la misma palabra nos enseña que los apóstoles dijeron: hay que escoger a hombres llenos de testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y Esteban tenía todo eso y un poquitico más. ¿Y por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque andaba en comunión con Dios y ya estaba sirviendo al lado de los apóstoles. ¿Por qué fue escogido? Para seguir sirviendo como diácono esta vez.
y servir a viudas. Pero él no se quedó en ese proceso. Este pasaje a nosotros nos insta que el servicio que hagamos lo debemos de hacer, como dice Pablo en Colosenses. De tal manera usted y yo debemos hacer las cosas, servir para el Señor, de tal forma que no lo hagamos para quienes nos están viendo aquí a nuestro alrededor, sino que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Esteban, Felipe, estos fueron escogidos, pero si usted ve, Esteban resalta que estaba haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y es lo primero que quiero compartir con ustedes. Dice el versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es lo primero. La gracia de Dios es para servir. La gracia de Dios en nuestras vidas es para que usted comparta, es para que usted vaya y lleve el mensaje, es para que usted ayude a las viudas, al huérfano, a los extranjeros. La preocupación del Señor en el libro de Levítico será ¿cuál? Preocúpese por las viudas, preocúpese por los huérfanos, preocúpese por el extranjero, porque ustedes eran extranjeros en la tierra de Egipto. Y Dios resalta, aquí mismo hay unas viudas siendo necesitadas estaban siendo descuidadas, pero escogen a 7 y entre esos Esteban. Pero Esteban no se quedó sirviendo. Rápidamente ahí Esteban corrió, sirvió a todas las mesas, y cuando sirvió a todas las mesas dijo, pues que me sobra tiempo, puedo predicar, y empieza a predicar. Y dice que él, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo, no para él. Dice, la gracia de Dios que tú tienes es para el servicio, para darlo a otro. La gracia no solo salva, sino que también te capacita. La gracia de Dios en nosotros es para salvación, pero también nos capacita para el servicio al ministerio que Él nos llamó. Esteban no era apóstol, simplemente fue escogido como diácono para servir, y Dios lo usó poderosamente, dice el versículo 8, en prodigios y señales. Prodigios y señales. Si tienes dones, que Dios te use con esos dones, de la enseñanza, del maestro, de sanidad, de milagros. Si tienes dones, deja que Dios te use para el servicio de la iglesia. Dios no solamente usa líderes reconocidos de alto nombre, no. Dios usa a aquellos que no tienen nombre ni son importantes. Entre ellos, Esteban, igual que tú. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1 Corintios 15:10. Es por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Dice también Pablo, 1 Timoteo 1:14. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Si ve que nada es de nosotros, todo proviene de Él. Dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 1:16. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que les comparto a ustedes es que lo que Dios te ha dado es para el servicio de otros. No te mofes diciendo es que Dios me usa. No digas nada, deja que Dios te use. Esteban no estaba diciendo nada, Esteban estaba trabajando para el reino de los cielos y quedó registrado en el capítulo 6 y capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. ¿Y quedó olvidado? No. Seguimos hablando de la llama encendida, de la luz encendida de Esteban. Porque ellos quisieron apagarla matándolo. No, antes está más viva que nunca el día de hoy. Y seguimos predicando de que Cristo Jesús estuvo en Esteban y hoy está en nosotros. Lo segundo está en el versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Entonces se levantaron unos. Muchos judíos estaban en aquel lugar, de diferentes lugares, se levantaron contra él. ¿Para qué? La gracia y la sabiduría de Dios no tiene oposición, no tiene opositor, no tiene quien la apague. La gracia y la sabiduría que vienen de Dios, nadie la puede estorbar. Dice que estaban los de Cirene,
los libertos, los de Alejandría, los de Cilicia. Pueden estar todos y el diablo venirse contra usted, pero la sabiduría que Dios te ha dado, la capacitación que Dios te dio, si viene de Dios, déjame decirte, nadie la va a estorbar, porque viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor allí con Esteban? Enfrentó la oposición de todos estos líderes religiosos solamente con la sabiduría. Y cuando el uno se levantaba, con la sabiduría de Dios respondía. Su enseñanza bastó para confrontarlos. Su enseñanza bastó para apaciguar los errores doctrinales de ellos y ponerlos a crujir los dientes, dice en el capítulo 7. Y crujían los dientes, ¿quién? No solamente el pueblo, sino también los del Sanedrín y el sumo sacerdote. Crujían los dientes cuando Esteban con sabiduría les decía todos los errores doctrinales que ellos tenían. Debemos de enfrentar la oposición cuando servimos a Dios. No se le olvide eso. Usted y yo vamos a tener oposición. Todos los días vamos a tener oposición. Pero debemos de prepararnos. Debemos de leer la palabra, debemos de estudiarla. Por eso en el capítulo 6, del 1 al 7, dice Pedro y los apóstoles, no podemos dejar de estudiar la palabra, de orar y de ayunar. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir haciéndolo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderla, nos va a dar sabiduría para ellos. ¿Qué está diciendo Esteban entonces? Que la verdad de Cristo siempre va a encontrar oposición. Que cuando usted y yo estemos firmes en Cristo Jesús, vamos a ser atacados por todas partes. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Amados, esto no es fácil, pero tampoco es imposible porque no estamos solos. Cuando Dios nos dice a través de Santiago, resistí al diablo, ¿cómo lo vamos a resistir? Pues deje de ser soberbio. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde, da gracia al que es humilde, al que es sabio. Pues entonces saque de usted lo que haya que sacar. Soberbia, altivez, orgullo, prepotencia, mentiras, engaño. Saque lo que haya que sacar, porque Dios resiste a los soberbios. Y si sometemos todo lo listado que yo le acabo de decir ya, si sometemos todo esto y resistimos al diablo, el diablo tiene que huir de nosotros. Lo tercero está en el versículo 11, 12, 13, 14. La calumnia no va a prevalecer contra la gracia de Dios. La sabiduría no encuentra opositor. Viene de Dios la sabiduría. Es lo anterior. Ahora, se pueden levantar contra nosotros. Mire, es que ese es un mentiroso, mire que es un ladrón, mire que es un adúltero. Si tu conciencia y tu corazón están bien, déjame decirte que se levanten los calumniadores. Versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos. ¿Hay sobornos hoy? Hagamos cuentas. Hoy hay sobornos en la presidencia, hoy hay sobornos en el Senado, hoy hay sobornos en la Cámara de Representantes, hoy hay sobornos en la gobernación, hoy hay sobornos en las iglesias, hoy hay sobornos. Versículo 12. Se levantaron, o sea, fueron hablando y murmurando para levantar a los ancianos del pueblo y que ellos se levantaran contra Esteban. Versículo 13 dice, pusieron testigos falsos. ¿Cuántos amigos de lo ajeno hay? ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos falsos? Este falso tiene que decir una mentira y cuando este empieza a decir una mentira, va a contratar a este y a este que va a contratar, lo contrata con mentiras. Este de entrada trae una mentira y este va a seguir con la mentira en esa contratación. Porque si se habla mentiras, las mentiras se van a multiplicar. Y mire esa mentira, cómo se complementa. Versículo 14 dice, pues le hemos oído, le hemos escuchado, dice el versículo 14, que él está diciendo que nuestros padres, Abraham, que la ley de Moisés, que este templo, lo que está diciéndoles, esa calumnia es
que Esteban está blasfemando contra nuestros padres, en los patriarcas. Eso es lo que está diciendo. Y que también está blasfemando contra la ley de Moisés. Y para ellos era lo máximo, la ley de Moisés. Y que también está blasfemando contra Dios, porque al blasfemar contra el templo, la maravilla de ellos, el templo, esos lugares sagrados para ellos. Como se dice hoy, 3 vacas sagradas. La tierra, la ley y el templo. ¡Uy! No los toquen. Entonces, por eso arranca el versículo diciendo en el capítulo 7, ¿es verdad lo que están diciendo esto, Esteban? El sumo sacerdote y los escribas cuando lo confrontaron. Amado, la calumnia no va a prevalecer contra la gracia de Dios. Deje que levanten lo que sea. El abogado nuestro se llama Jesucristo. Abogado tenéis a nuestro Señor, el que va a seguir peleando por nosotros. Él ya ganó todas las batallas. Nuestro abogado ya ganó todo. A él nadie lo va a comprar. Con él ninguno va a llegar a un acuerdo a ver cómo hacemos para tumbarlo. No, él ya ganó por nosotros. Con todas las calumnias, Esteban no se defendió con ira, con enojo, sino con palabra y con la palabra. Cuando Dios nos respalda a nosotros, no debemos enfrentarlo, ni a ver, ¿cómo ven ustedes? No. Responda como respondió Esteban, con sabiduría, con palabra sabia. Mi hermano dice algo sencillo: no te voy a decir nada, mejor me muerdo la lengua. Y hace así, y se muerde la lengua. En otras palabras, para no murmurar, para no criticar, para no entrar en contienda, mejor me quedo en silencio. Así que el mundo muchas veces nos va a rechazar por la verdad de Cristo Jesús y nos va a enjuiciar por la verdad de Cristo Jesús. Pero el verdadero juez se llama Cristo Jesús. Debemos perseverar en la fe. ¿Qué dice Levítico 19? No andemos difundiendo calumnias entre el pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Guarda silencio. Mateos 15, 18 y 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuidado, el enemigo no va a prevalecer contra la gracia, las calumnias no van a prevalecer, pero nosotros tenemos que cortar eso de raíz. Y por último, el versículo 15 dice así, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban, veían su rostro como el de un ángel. La gracia de Dios nos lleva a la gloria de Dios. Cuando estamos nosotros bajo su dirección, ¿qué vamos a mostrar nosotros? La gloria de Dios. Cuando estás dirigido por el Espíritu Santo, ¿qué vas a mostrar? ¿Qué vamos a mostrar? La gloria de Dios. Cuando estás predicando con sabiduría, ¿qué vas a mostrar? La gloria de Dios. Dios se manifestó en Esteban y manifestó su gloria. Gloria que lo llenó más y más para él terminar su carrera dando su vida. Su rostro refleja la paz y el poder del Espíritu Santo en él. Esteban confiaba en Dios. Dios le mostró esa confianza plenamente, respaldándolo a él. Cuando permanecemos en la gracia de Dios, nuestra vida refleja su gloria. Esteban reflejó la gloria de Dios. Tú y yo debemos reflejar la gloria de Dios donde vayamos. Qué bueno que donde se encuentre con usted diga, tú tienes algo diferente. Usted es que es un evangélico. ¿Y cómo se dio cuenta? No, es que tú eres diferente. Cuando están hablando de usted así, es porque tienes algo diferente. Primera de Pedro 5:10 dice así, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan nos dice estas palabras. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios todos los días en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, en la iglesia y en usted también. Juan 1:14 dice esto, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito. ¿Queremos estar en esa gloria? Reflexionen esto. Aquellos que viven cerca de Dios van a reflejar su gloria constantemente y su poder. Llénate del Espíritu Santo y diariamente con la oración, con la palabra, Dios te va a respaldar.
No temas a la oposición que se levante contra tu vida. El enemigo se va a levantar contra usted. No se preocupe. Si estás haciendo bien las cosas para el Señor, Él es el que va a pelear por ti. ¿Cómo vamos a responder? No con piedras ni con enojo, sino con la gracia de Dios. Así que concluyo con esto. La gracia de Dios te capacita, me capacita para servir con poder, responder con sabiduría, soportar la persecución y reflejar la gloria de Dios. Sencillo. Si tienes la presencia de Dios, podrás resistir todo lo que venga en contra tuya, en contra de la iglesia, pero vas a permanecer porque la gracia de Dios te ayuda a soportar todo esto. Oremos. Padre, que esta palabra nos ayude, bendito Rey, día a día, a que así como crecemos, Señor amado, a través de tu palabra, crezcamos en espíritu, en sabiduría, en conocimiento, así como Juan le deseaba a su amigo Gallo. Señor, permite que esta palabra siga consolando, exhortando y edificando. Y aquellos que tienen problemas, ayúdale, bendito Rey, a entender de que eres tú el que nos ayudas a solucionar cada uno de esos problemas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. La paz del Señor con ustedes, mis amados.